Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a su podcast Naturismo al Día. Vamos a hablar en este episodio del uso médico de la marihuana. La marihuana medicinal, pues, es el uso controlado de compuestos derivados de la planta cannabis con fines terapéuticos y, pues, sus principales componentes activos, para que nos vamos metiendo en contexto, son el THC, o sea, el tetrahidrocannabinol, y el CBD, el cannabidiol, aunque pues la planta contiene decenas de cannabinoides más que siguen siendo pues al momento estudiados. Pero ¿cómo actúa la marihuana en el cuerpo? El organismo humano pues tiene un sistema llamado sistema endocannabinoide que participa en funciones como dolor, apetito, sueño, estado de ánimo, inflamación, la memoria, y los cannabinoides de la marihuana interactúan con receptores de ese sistema, especialmente los llamados CB1 y CB2. Y los principales usos de la marihuana, pues en varios países, incluyendo Colombia, existen programas regulados para ciertos tratamientos médicos, como por ejemplo el dolor crónico, que es uno de los usos más frecuentes y puede ayudar en dolor neuropático, dolor asociado a cáncer, fibromialgia, algunas enfermedades degenerativas. El CBD suele buscarse por su efecto antiinflamatorio, mientras que el THC tiene mayor efecto analgésico y también, por supuesto, psicoactivo. Náuseas y vómitos de la quimioterapia, ahí también se puede usar. Medicamentos derivados del cannabis se usan en pacientes con cáncer que pues no responden bien a tratamientos convencionales. En epilepsia refractaria, el CBD ha mostrado resultados también importantes en ciertos tipos graves de epilepsia infantil, y pues existe incluso un medicamento aprobado llamado Epidiolex que está basado en cannabidiol purificado. Y también en espasticidad, en esclerosis múltiples. Algunos pacientes con esclerosis múltiples pues van a reportar disminución de rigidez muscular y espasmos. En cuidados paliativos puede utilizarse para estimular el apetito, disminuir dolor, mejorar el sueño, reducir ansiedad en enfermedades avanzadas. Pero veamos una diferencia sustancialmente clave entre el THC y el CBD. El THC pues produce el viaje o efecto psicoactivo, también pues ayuda contra el dolor y las náuseas, y el CBD pues no genera intoxicación. Se investiga por efectos antiinflamatorios, anticonvulsivos y ansiolíticos. Las formas de usar médicamente la marihuana: no siempre se fuma, pues de hecho médicamente muchas veces es preferible hacerlo a través de otras vías, como los aceites sublinguales, las cápsulas, los sprays, las cremas a base de marihuana, la vaporización controlada, diversos preparados farmacéuticos, porque pues existen riesgos y efectos secundarios. Aunque tiene aplicaciones médicas reales, no es inocua del todo. Puede producir somnolencia, mareo, alteraciones de memoria y concentración, ansiedad o paranoia, especialmente con alto contenido de tetrahidrocannabinol, el THC, también dependencia reportada en algunos usuarios, producir taquicardia, y en adolescentes y personas predispuestas, pues el consumo frecuente y elevado de marihuana puede aumentar el riesgo de trastornos psiquiátricos. En otro podcast, aquí en Naturismo al Día, precisamente en un episodio hablo de esa relación tan estrecha, por ejemplo, entre lo que tiene que ver con la marihuana y esas alteraciones psiquiátricas que son bien importantes. Lo que la ciencia todavía debate al momento, pues hay mucho interés comercial y social alrededor del cannabis, pero pues no todos los usos tienen la misma evidencia científica. Por ejemplo, hay una evidencia relativamente sólida con epilepsia refractaria, dolor neuropático, náuseas por quimioterapia, evidencia que aún es como limitada o en etapa de investigación en cuadros de depresión, ansiedad general, insomnio, Alzheimer, Parkinson, cáncer como tratamiento curativo, y es muy importante diferenciar entre que puede aliviar síntomas y curar enfermedades en particular, pues muchas afirmaciones virales exageran los beneficios reales. Y la situación legal, por ejemplo, pues las leyes cambian según el país. Algunos permiten solo uso medicinal, uso recreativo y medicinal, únicamente medicamentos derivados, o la prohíben de tajo completamente. Aquí en Colombia, por ejemplo, existe una regulación para cultivo y uso medicinal, bajo control sanitario, por supuesto. Y hay un datico importante: muchos medicamentos modernos nacieron de plantas medicinales tradicionales. El cannabis es un ejemplo de cómo una planta históricamente asociada al uso recreativo pues terminó convirtiéndose también en objeto de investigación farmacológica seria. Pero bueno, el uso de la marihuana medicinal
puede ser también a través de el fumarla, pues sí, claro, sí puede ocurrir, pero pues en medicina moderna fumar marihuana generalmente no es la vía preferida. ¿Por qué algunas personas la fuman? Porque al inhalarla los efectos aparecen muy rápido, normalmente en minutos, y eso puede ayudar en situaciones como dolor intenso repentino, náuseas severas, espasmos musculares agudos. El tetrahidrocannabinol entra rápidamente al torrente sanguíneo a través de los pulmones, obviamente cuando se está fumando, pero hay un problema muy serio, que cuando se quema cannabis se producen sustancias irritantes y tóxicas similares a las del humo del tabaco, alquitrán, monóxido de carbono, compuestos cancerígenos, y por eso muchos médicos consideran que fumar no es la forma más saludable de administración, especialmente en pacientes que tienen problemitas de asma, bronquitis, EPOC, enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿por qué algunos pacientes igual la siguen fumando? Porque es más barata que ciertos preparados farmacéuticos, por ejemplo. También porque pues algunas personas sienten alivio mucho más rápido. En ciertos lugares el acceso a aceites o medicamentos es muy limitado, muy costoso, también hay que decirlo, y algunos pacientes ya tenían experiencia previas con la marihuana. Existe la vaporización, que es una alternativa como más terapéutica, más médica. Muchos especialistas prefieren esta porque pues es como más saludable en lugar de fumarla. La diferencia es que cuando se fuma se produce la combustión, ¿verdad? Y el vaporizarla pues es simplemente calentarla, pero sin que se presente humo, por ejemplo, sin que se queme, y esto reduce parte de los tóxicos inhalados. En medicina formal se prefieren otras vías. Actualmente suelen priorizarse aceites sublinguales, las cápsulas, los sprays orales, extractos estandarizados, porque pues estos permiten unas dosis más controladas, más precisas, mejor control también del THC y el CBD, menos daño pulmonar, mayor seguridad clínica, y algo muy importante, que medicinal no siempre significa seguro automáticamente. Incluso cuando es prescrita médicamente, también la marihuana, para que no lo perdamos de perspectiva, puede afectar reflejos y coordinación, interactuar con medicamentos, causar dependencia en algunos usuarios, alterar memoria y atención, y por eso pues el uso médico serio normalmente implica que exista una evaluación médica, control de dosis, seguimiento clínico, no simplemente consumirla libremente porque es natural, que es el discurso que muchos manejan. Para ser muy claros a estas alturas del podcast, pues un paciente que sufra de dolores crónicos por una enfermedad degenerativa, por ejemplo a nivel articular, ¿puede realmente beneficiarse al fumar marihuana si el umbral de dolor disminuye? Pues sí, puede beneficiarse en algunos casos. En pacientes con dolor crónico por enfermedades degenerativas, por ejemplo, artritis severa, neuropatías o ciertas enfermedades osteoarticulares, el cannabis o la marihuana puede disminuir la percepción del dolor y mejorar parcialmente la calidad de vida, pero hay varios matices o cositas importantes para que las tengamos siempre presentes. Lo que realmente ocurre, la marihuana no suele curar la enfermedad articular. Lo que puede hacer es disminuir la intensidad del dolor, relajar los músculos, mejorar los estados de sueño fisiológico, reducir ansiedad asociada al dolor crónico, y también, por supuesto, aumentar tolerancia subjetiva al dolor. En otras palabras, pues el paciente puede sentir que el dolor pesa menos o se vuelve como más manejable. ¿Fumarla puede producir ese efecto? Sí, claro. Al fumar cannabis, el THC actúa muy rápidamente y algunas personas sienten alivio en pocos minutos. En ciertos pacientes eso puede reducir mucho el sufrimiento, facilitar el descanso, mejorar el apetito, ayudar a movilizarse mejor, especialmente cuando otros analgésicos pues no funcionan bien o generan demasiados efectos secundarios, pero no es igual para todo el mundo. Hay pacientes que reportan un gran alivio, relajación, menos dolor nocturno, y otros que por el contrario presentan mareo, ansiedad, taquicardia, sensación desagradable, somnolencia excesiva, así que la respuesta puede variar mucho según la dosis, la concentración de THC, frecuencia de uso, la edad por supuesto, el estado psicológico, la experiencia previa. Y en cuanto al dolor articular, lo que dice la evidencia, pues esta es más sólida en dolor neuropático, espasticidad y dolor relacionado con cáncer. En enfermedades articulares degenerativas como la osteoartritis, por ejemplo, pues hay pacientes que efectivamente reportan una mejoría, pero los estudios aún muestran resultados que son como variables, ¿verdad? Algo muy importante sobre el umbral del dolor.
pues que la marihuana no siempre elimina el dolor directamente. A veces lo que realmente hace es modificar cómo el cerebro interpreta ese dolor, la reacción emocional al mismo dolor, la tensión corporal asociada, y eso puede hacer que pues el paciente tolere mejor molestias que antes eran prácticamente insoportables. Y hay de todas formas como un dilema médico. Muchos especialistas aceptan que puede ayudar en ciertos casos complejos, pero también preocupa que se pueda dar un caso de dependencia psicológica, deterioro cognitivo con uso prolongado, que más adelantico lo estaremos viendo, efectos respiratorios si se fuma, por supuesto, tolerancia creciente, es decir, necesitar cada vez como más cantidad de marihuana, y por eso algunos médicos prefieren los aceites, los extractos controlados, la vaporización, como te decía, fórmulas con más CBD y menos THC, y en cuidados paliativos, pues en pacientes con enfermedades avanzadas o dolor difícil de controlar, algunos médicos consideran razonable priorizar primero el confort, descanso, apetito, calidad de vida, aunque existan ciertos riesgos secundarios. Ahí el enfoque médico cambia, ¿verdad? Aliviar sufrimiento puede volverse más importante que evitar todos los efectos adversos posibles. O sea, en este caso particular el paciente puede obtener un doble beneficio: reducir el umbral de dolor y experimentar los efectos psicológicos de la marihuana, pues claro que no son adversos o desagradables para él. Es decir, si logra eliminar ese dolor, pero al igual recibe el beneficio de sentirse cómodamente a nivel psicológico. Y eso pues obviamente que puede ocurrir. En algunos pacientes el beneficio no proviene únicamente de una reducción física del dolor, sino también del efecto psicológico y emocional que produce el fumar la marihuana. El THC del cannabis puede generar en ciertas personas relajación, sensación de bienestar, euforia leve, distracción respecto al dolor, disminución de la ansiedad, percepción alterada del tiempo y la molestia. Entonces, pues el paciente puede sentir algo como el dolor sigue ahí, pero ya no me atormenta igual, y ese componente subjetivo es bien importante en el dolor crónico, porque pues el sufrimiento no depende solo de la lesión física, sino también de cómo el cerebro procesa esa experiencia. Bueno, pero ¿por qué puede sentirse como un doble beneficio? Porque pues en algunos casos ocurren dos cosas al mismo tiempo, que disminuye parcialmente la señal o percepción del dolor y cambia el estado emocional del paciente frente al dolor. Y eso pues obviamente que puede mejorar el descanso, el estado anímico, el apetito, la movilidad, la tolerancia al malestar diario, pero ahí también aparece el riesgo. Precisamente porque el efecto psicológico puede ser agradable, pues algunas personas van aumentando progresivamente el consumo de marihuana, desarrollan una dependencia psicológica que antes no tenían y empiezan a usarla más por el efecto mental, psicológico, emocional que por el alivio médico. Además, pues en ciertos pacientes los efectos psicoactivos son bastante negativos, como lo decíamos anteriormente, presentan paranoia, ansiedad, confusión, despersonalización, ataques de pánico, especialmente con variedades de alto THC, y en medicina esto se reconoce. De hecho, parte del efecto analgésico de muchos medicamentos pues involucra también componentes emocionales y cerebrales. El dolor no es solamente una señal física, sino también que involucra obviamente las emociones, la atención, la memoria, el estrés, los estados de ánimo, y por eso un paciente con dolor crónico puede experimentar un alivio real, aunque el daño articular continúe ahí presente. Y hay un punto también muy importante, pues cuando el uso es médico y supervisado, el objetivo normalmente no es estar drogado, sino encontrar una dosis donde el dolor efectivamente disminuya, el paciente funcione mejor, los efectos psicoactivos sean tolerables o mínimos, y pues aunque en algunos casos paliativos sí puede aceptarse cierto grado de efecto psicoactivo, sí mejora significativamente la calidad de vida del paciente. Así que pues los compuestos de la marihuana que son libres de THC no producen ningún efecto o síntoma psicológico, es decir, cremas, sprays, gotas sublinguales, etcétera, no producen ese efecto a nivel mental. Pues no necesariamente. Los productos sin THC o con cantidades mínimas suelen producir mucho menos efectos psicoactivos, pero eso no significa que sean completamente neutros a nivel mental o neurológico. El compuesto más común en esos productos pues es obviamente el CBD, el cannabidiol, y el CBD sí actúa sobre el cerebro, aunque de forma muy distinta al THC, que es lo que produce pues el efecto psicoactivo.
hay una diferencia clave. El THC es el responsable principal de esos síntomas, ¿verdad? De la euforia, la intoxicación, sensación de estar como sollado, como decimos aquí en Colombia, alteraciones perceptivas, y el cannabidiol, en cambio, no suele producir embriaguez, alucinaciones, desorientación, el viaje pues típico de la marihuana recreativa. Por eso muchos productos medicinales buscan alto grado de cannabidiol y que tenga baja cantidad o nula cantidad, hasta donde sea posible, de tetrahidrocannabinol, el THC. Entonces, ¿el cannabidiol puede sentirse psicológicamente? Sí, claro, en algunas personas, porque es que algunos pacientes que han utilizado estos compuestos reportan estados de relajación, somnolencia leve, disminución de la ansiedad, sensación de calma, mejoran el sueño, pero generalmente son efectos pues que son mucho más sutiles y funcionales. Puede ser también que ahí se implique algo de lo que hablamos anteriormente en otro episodio, que es el efecto placebo. Podría ser. Depende también de la vía de uso, ¿verdad? Cremas o geles, pues con cannabidiol suelen actuar más localmente sobre músculos, articulaciones, inflamación superficial. Normalmente producen muy pocos efectos mentales porque pues la absorción sistémica es limitada. Las gotas sublinguales y aceites, aquí sí hay como una absorción al torrente sanguíneo y pueden sentirse los efectos como relajación, el sueño, la tranquilidad, aunque sin la intoxicación típica, pues, o los efectos del tetrahidrocannabinol, del THC. En cuanto a los sprays y cápsulas, dependen de la concentración, la pureza y la presencia o no del THC. Algo que es muy importante, sin THC a veces no significa cero THC, porque puede ser que el producto tenga esa etiqueta libre de THC, pero de todas formas es marihuana, ¿verdad? Ahí tiene que haber algo, al menos unas trazas. Muchos productos comerciales contienen eso, efectivamente, las trazas de THC, cantidades pequeñas que no son declaradas con precisión, entonces la rotulan así, que libre de THC, pero pues, hombre, es que es marihuana. Y en personas sensibles, incluso pequeñas cantidades pueden alterar el ánimo, producir mareo, generar sensación extraña, y también pues existe lo que te decía anteriormente, el efecto placebo y el contexto, ya que pues obviamente que tu cerebro influye muchísimo en la percepción de dolor, ansiedad, relajación, así que pues algunas personas sienten alivio importante incluso con dosis bajas o productos predominantemente de cannabidiol, ¿verdad? En medicina se considera más seguro este compuesto, claro, el cannabidiol, comparado con el THC, porque tiene menor riesgo de dependencia, menor deterioro cognitivo, menor probabilidad de ansiedad o paranoia, y por eso suele ser mejor tolerado, especialmente en adultos mayores, pacientes con dolor crónico, personas sensibles a efectos psicoactivos, pero aún así puede interactuar con medicamentos y producir efectos secundarios, así que tampoco se considera completamente inocuo o libre del THC. Definitivamente la marihuana en algún momento de su consumo, incluso en un contexto terapéutico, produce deterioro cognitivo, no necesariamente de forma inevitable ni igual en todas las personas, porque pues el deterioro cognitivo asociado al cannabis depende mucho de la cantidad que se consuma, la frecuencia, la misma concentración de THC, la edad de inicio, duración del uso, predisposición individual, tipo de producto utilizado, y también importa si hablamos de uso recreativo intenso o uso médico controlado. Lo que más preocupa pues es el tetrahidrocannabinol, que es el principal responsable del deterioro cognitivo de la marihuana, ¿verdad? El THC puede afectar temporalmente la memoria reciente, la atención, velocidad de procesamiento, coordinación, la capacidad de concentración. Por eso una persona bajo sus efectos puede olvidar cosas recientes, distraerse fácilmente, dispersarse mentalmente, reaccionar más lento, y eso siempre se vuelve permanente, pues no en todos los casos. Hay que tener en cuenta si es un uso ocasional o terapéutico controlado, pues en muchos adultos, en muchas personas ya mayores, los efectos cognitivos son más bien como temporales, disminuyen al pasar el efecto, pueden ser leves dependiendo de la dosis, y especialmente teniendo en cuenta dosis bajas, predominio del cannabidiol sobre el THC, que haya una supervisión médica. Pero ¿dónde sí puede aumentar el riesgo? La evidencia muestra más preocupación
en cuanto hay consumo intenso y prolongado, especialmente pues diario durante años, con alta dosis de tetrahidrocannabinol, de THC, ahí pues sí algunas personas pueden desarrollar problemas más persistentes a nivel de memoria, atención, motivación, funciones ejecutivas. En la adolescencia es como el punto más crítico, más álgido, porque pues el cerebro del joven, del adolescente, aún se está como desarrollando, ¿verdad? No lo ha hecho del todo. Y el consumo frecuente de cannabis o de marihuana con alto THC en estos jovencitos se asocia con mayor riesgo de dificultades cognitivas, alteraciones emocionales, dependencia, problemas psiquiátricos en personas que son especialmente vulnerables, y en adultos mayores con dolor crónico el panorama puede ser mucho más complejo. Por ejemplo, un paciente con dolor severo, insomnio crónico, ansiedad constante puede mejorar su calidad de vida general, aunque tenga algo de somnolencia, leve lentitud a nivel mental. Ahí el médico evalúa un equilibrio entre el alivio del sufrimiento y posibles efectos secundarios cognitivos. Así que se enfrentan, ¿verdad?, el cannabidiol con el THC. El cannabidiol parece tener mucho menor impacto negativo sobre la cognición e incluso se estudia por posibles efectos neuroprotectores inclusive. Y el mayor riesgo cognitivo aparece cuando efectivamente hay dosis altas de THC, se usa muy frecuente esa marihuana, variedades muy potentes y algo muy importante, pues que muchos medicamentos legales también pueden deteriorar la cognición. En el caso de los opioides, las benzodiazepinas, algunos antidepresivos, los antihistamínicos y sedantes. Así que pues en medicina normalmente se comparan riesgos, beneficios, calidad de vida. No existe un tratamiento completamente libre de lo que hemos hablado tanto aquí en Naturismo al Día, como son los efectos secundarios. Te estarás preguntando que si existe, por ejemplo, una versión o presentación intravenosa de la marihuana que se pueda inyectar. Pues sí, es posible desde el punto de vista farmacológico, pero pues no es una forma común y habitual de uso médico, ya que pues los cannabinoides de cannabis o de marihuana pueden administrarse por vía intravenosa en contextos pues como de investigación científica, pero en la práctica clínica casi no se utiliza, o en el uso cotidiano pues imagínense, hay personas que ni siquiera habían tenido esa perspectiva. ¿Por qué no es común? Porque los cannabinoides, especialmente el THC, tienen como unas características químicas un poquito complicadas. Son liposolubles, se disuelven en grasa, no fácilmente lo van a hacer en agua, requieren formulaciones especiales también, pueden producir efectos muy intensos y rápidos si entran directamente al torrente sanguíneo y de pronto hasta llegar a ocasionar, si la dosis es alta, exagerada o descontrolada, un daño neurológico irreversible. ¿Qué ocurriría por vía intravenosa? Pues una administración vía intravenosa puede producir un efecto inmediato tipo heroína, por ejemplo, una alta biodisponibilidad, efectos psicoactivos potencialmente muy fuertes con THC. Cuando hablo de heroína no estoy hablando de los efectos en sí, ni la reacción, sino de la rapidez, de la rapidez con que este fármaco puede actuar sobre el cerebro. Y eso aumenta el riesgo de ansiedad intensa, taquicardia, hipotensión, confusión, reacciones psicológicas desagradables. Entonces se ha estudiado, pues sí, claro, en investigación médica y neurocientífica se han usado cannabinoides intravenosos para estudiar percepción, dolor, ansiedad, esquizofrenia, efectos cerebrales del THC, pero son entornos que son altamente controlados. En medicina real se prefieren otras vías porque pues son más seguras y manejables, los aceites sublinguales, las cápsulas, los sprays orales, la vaporización, medicamentos sintéticos derivados de la marihuana, y pues existen, claro, cannabinoides farmacéuticos. Hay medicamentos que son basados en cannabis, aunque pues no suelen ser intravenosos. Por ejemplo, ya hemos nombrado incluso algunos, la dronabinol, Bapilone, Epidiolex, que pues son como de uso, digámoslo así, como más conocido. Y hay un punto importante: la vía intravenosa de cualquier sustancia psicoactiva suele aumentar la intensidad, la rapidez que te decía, el riesgo de abuso, la posibilidad de efectos adversos agudos, la sobredosis. Por eso, pues el cannabis medicinal moderno normalmente busca formulaciones que permitan liberación más gradual, control de dosis, menor impacto psicológico abrupto. Así que para ya finalizar este podcast, debo decirte que efectivamente la marihuana puede tener un uso medicinal ya comprobado inclusive. A algunas personas les sienta bien, pero no a todo el mundo. Hay quienes fuman marihuana y esto puede ocasionar no solamente un deterioro cognitivo, sino a nivel psicológico, experimentar cuadros como de esquizofrenia, de confusión mental. Hay quienes
pulmones, le sienta mal, repésimo el fumar marihuana, y si usted lo está haciendo o quiere o pretende hacerlo con fines terapéuticos, pues hombre, hay que asesorarse muy bien y saber si efectivamente la reacción de su organismo, especialmente de su cerebro, va a ser beneficiosa o por el contrario contraproducente. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos llenos de salud. Aquí en Naturismo al Día será en una próxima oportunidad.